Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3512 del año en curso, formado por amparo en única instancia, promovido por André Ferreira Onofre contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El secretario general hará relación del acto reclamado y de la petición de fondo formulada por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Tiene la palabra. El promotor del amparo señala como acto reclamado en esta acción el numeral romano 2 de la parte resolutiva o del por tanto de la sentencia de fecha 15 de enero de 2016 dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, en el recurso extraordinario de casación con número de expediente 0100-2014-01375, interpuesto contra el auto de fecha 17 de septiembre de 2014, dictado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, en el proceso seguido contra André Ferreira Onofre, por medio de la cual la autoridad reclamada anuló de oficio el auto dictado por dicha sala y por dicho juez y ordenó el reenvío de las actuaciones al Juzgado Séptimo de Primera Instancia al Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala para que proceda a dictar nueva resolución sometida a lo considerado por la autoridad reclamada. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de amparo, el promotor de la acción solicitó que en su oportunidad esta Corte dicte la sentencia que en derecho corresponda, declarando con lugar el amparo y como consecuencia se deje sin efecto definitivamente en cuanto al amparista el acto reclamado. Para los efectos positivos del amparo se ordene a la autoridad reclamada dictar nueva resolución dentro del expediente del recurso de casación 1004-2014-1375 y en consecuencia declare sin lugar el recurso de casación condenando en costas al casacionista y revoque todas las medidas de coerción decretadas contra André Ferreira Onofre. Para los efectos positivos del amparo se declare que el solo planteamiento y trámite de la presente querella no es causa legítima para que el Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala niegue la colegiación del doctor André Ferreira Onofre, quien ostenta el título profesional de médico veterinario otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se conmine a la autoridad reclamada a dar exacto cumplimiento de lo resuelto bajo los procedimientos de rigor y que se realicen las restantes declaraciones que en derecho correspondan. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Podrán hacer uso de la palabra en esta audiencia terceros interesados en el amparo, solicitante de la vista pública, señor Edgar Alberto Melgar Willemsen, quien actúa con el auxilio del señor abogado don Marco Antonio Mejía Santa Cruz, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad. Tal y como usted lo hacía referencia, señor presidente, mi patrocinado Edgar Alberto Melgar Willemsen, en la calidad de datos de identificación conocidos dentro de la presente acción, reitera y ratifica cada uno de los puntos contenidos en el escrito de fecha 16 de septiembre de 2016, en donde expone en una forma bastante detallada por qué se considera que este amparo debe ser declarado sin lugar y como consecuencia sin precedencia. Sin embargo,
Por medio de esta vista pública y en una forma muy concreta quiero hacer referencia a los 3 puntos por lo que esta representación considera el amparo debe ser declarado improcedente. En primer lugar, existe una falta de definitividad como consecuencia que la resolución por medio de la cual el accionante considera que es el acto reclamado no es un acto definitivo, simple y sencillamente es por medio de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena la anulación de todo el proceso y el reenvío al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Eso no constituye bajo ningún punto de vista que sea un acto o una resolución conclusiva, mucho menos una resolución de casación de forma y fondo, sino que únicamente la Cámara Penal está haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 442 del Código Procesal Penal. Como segundo punto, existe un erróneo señalamiento del acto reclamado por parte del accionante, es decir, si bien es cierto, señala como acto reclamado el accionante lo resuelto por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus argumentaciones, alegatos y pruebas rendidas, hace referencia a lo que resuelve el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el que ordena la acusación como consecuencia del reenvío y de la anulación del proceso. El señor juez penal ordena la acusación, ordena al Ministerio Público realice la acusación en contra del sindicado. Como consecuencia de ello, estimamos nosotros que el accionante no hace uso o no señala correctamente el acto reclamado. No obstante que el proceso de amparo se encuentra investido del principio pro actione, por medio del cual se puede conocer más allá de lo pretendido por el accionante, en este caso no puede ser posible, porque existe jurisprudencia suficiente que nos dice que en tanto y en cuanto el accionante no señala en forma concreta y precisa el acto señalado, el Tribunal Constitucional no puede entrar a conocer dicha acción. Y como último punto, por la cual esta representación estima que no puede declararse con lugar en el amparo y como consecuencia de su improcedencia, se encuentra la falta de materia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia en su Cámara Penal, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 442 del Código Procesal Penal, está haciendo uso de las facultades que le otorga la ley. No se está excediendo en el uso de ninguna facultad, ni se está extralimitando en sus funciones. Simple y sencillamente está ordenando la anulación del proceso y está ordenando el reenvío al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, quien actúa como consecuencia de tal resolución y ordena al Ministerio Público formalice la acusación en contra del accionante en base al artículo 336 del Código Penal, segundo supuesto, que se refiere específicamente al delito de usurpación de calidad. Como consecuencia de todo lo anterior, señores magistrados, nosotros solicitamos que se tenga por evacuada la audiencia señalada para esta vista pública por parte de mi representado Edgar Alberto Melgar Willemsen en la calidad con que actúa y se tomen en cuenta todos los argumentos vertidos en esta audiencia
y los contenidos en el escrito del 16 de septiembre del año en curso. Muchísimas gracias. A continuación le corresponde el turno al Ministerio Público por medio de la señora abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien actúa en representación de la entidad y específicamente de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Defensa Personal. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados, señora magistrada, señores abogados. El Ministerio Público en el presente caso estima que la acción de amparo ha de ser denegada. Resulta que el postulante, que se señaló como acto reclamado de esta presente acción la sentencia de fecha 15 de enero del 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal. En la parte resolutiva de dicha sentencia, la Corte Suprema de Justicia indica que de oficio anula el auto emitido por dicha sala y ordena el reenvío de las actuaciones al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal y Narcoactividad para que cumpla con lo aquí considerado. Lo aquí considerado, señores magistrados, se refiere a que cuando la sala conoció dentro del proceso penal el sobreseimiento, únicamente vino y transcribió lo que había dicho el juez de primera instancia. La sala viene, taipea todo lo demás y se ha dicho en reiterada jurisprudencia de esta honorable Corte que es una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva de hacer esa clase de resoluciones. Deben de estar debidamente razonadas y ser claras de los motivos por los cuales se está confirmando o denegando determinado recurso de apelación. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia indica que ordena ese reenvío para que se dé fundamento y se indique en qué consiste y por qué fue que se tipificó el delito de usurpación de calidades. Resulta que la Corte Suprema le advierte y le indica que explique en cuáles de los dos supuestos o es si en los dos supuestos es que encuadra la conducta de la persona que ha sido sindicada. De tal manera que la Corte Suprema de Justicia, al resolver en tal sentido, ha actuado de conformidad con el artículo 442 del Código Procesal Penal, sin que exista agravio alguno que deba ser reparado mediante esta acción constitucional. En tal sentido, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solicita que la acción de amparo solicitada por el señor André Ferreira Onofre contra la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal sea denegada. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.